Es increíble cómo, en el día a día, damos por sentada la magia del mundo moderno. Totalmente. Digo, desde el simple acto de encender una luz en la habitación hasta, no sé, el diseño de las tarjetas lógicas de los teléfonos que traemos en el bolsillo. Y parece magia, ¿eh? Pero no lo es. Exacto. Al final de cuentas, absolutamente todo eso se reduce a componentes diminutos y a fuerzas invisibles que trabajan en perfecta armonía. Bienvenidos a este análisis a fondo. La misión de hoy es precisamente desmistificar esos fundamentos de la electrónica y repasar los conceptos centrales de este campo. Que es algo súper necesario para quien busca realmente dominar el tema. Así es. El objetivo es comprender realmente cómo se comporta la electricidad, yendo mucho más allá de la simple memorización de fórmulas y, pues, aterrizando el concepto en el mundo real. Totalmente de acuerdo. Es muy común, sobre todo al repasar estos temas, caer en la trampa de tratar de memorizar qué hace cada pieza o aprenderse la ley de Ohm así de machetazo. Sí, de memoria y ya. Exacto. Pero el verdadero poder para diagnosticar o diseñar viene cuando te cae el 20 sobre las reglas del juego. Claro, cuando ves la lógica. Eso es. Cuando se comprende la lógica detrás del comportamiento de los electrones, cualquier circuito, por complejo o intimidante que parezca, empieza a tener sentido. Y para este recorrido tenemos un material de base que es fantástico para estructurar ese conocimiento. Sí, hoy nos sumergimos en un documento muy interesante. Se trata de una evaluación titulada Fundamentos de Electrónica, específicamente del módulo 1, elaborado por el CEIM. Un gran material de repaso. Buenísimo. Y hay un detalle visual en este documento que, la verdad, me pareció un toque genial. Tiene un logotipo de un búho muy peculiar. Lleva un birrete de graduación, una corbata impecable y debajo un lema que dice persistencia. Me encanta ese búho. Es que hay que decirlo, la persistencia es exactamente lo que se necesita cuando un circuito empieza a dar lata. A veces la electrónica requiere sentarse, observar, deducir y tratar de entender ese flujo invisible de la energía. Ese búho con corbata es una gran representación visual. La sabiduría combinada con la disciplina técnica. El propósito de nuestra charla no es simplemente dar un glosario de términos, sino explorar los porqués detrás de los circuitos. Los porqués de los materiales y el electromagnetismo que plantea el documento. Exactamente. Queremos brindar a quienes nos escuchan las herramientas analíticas para repasar y dominar cualquier sistema eléctrico básico. Si se logra entender la raíz física del fenómeno, el comportamiento del circuito se vuelve completamente predecible. A ver, vamos a desempacar esto. El documento comienza planteando escenarios de análisis de circuitos básicos. Y me gusta mucho cómo lo aborda, porque va directo a lo práctico. Sin rodeos. ¿Sí? Plantea la siguiente situación. Imaginen un circuito con una fuente de alimentación de 5 voltios, un pequeño foco LED y una resistencia de 220 ohmios. Es el clásico primer circuito que a todos nos ha tocado armar en un protoboard. El rito de iniciación, le dicen. Ándale. El documento usa este ejemplo para cuestionar el papel real de la resistencia, alejándose de la idea de que es solo un obstáculo que estorba. Es un punto de partida excelente. En el lenguaje cotidiano, la palabra resistencia tiene una connotación de fricción, de algo negativo que nos frena. Como si fuera un problema. Justo. Pero el documento hace un gran trabajo al replantear la resistencia no como un enemigo del sistema, sino como un regulador de flujo. ¿Ok? ¿Un regulador? Sí, para quienes diseñan circuitos, la matemática ya es instintiva, pero pensar en la fuente de 5 volts como una bomba de agua con alta presión y en el LED como un molino muy delicado ayuda a visualizar perfectamente el problema físico de la sobrecarga. Exacto. Es una analogía que nunca falla. Si conectamos ese molino directamente a la bomba de alta presión, el agua pasa con tanta fuerza que hace pedazos el mecanismo. Lo destroza. En términos electrónicos, si conectamos ese LED directo a la fuente de 5 volts, la avalancha de electrones genera una sobrecarga térmica inmediata. Literalmente se fríe. Sí, el componente no aguanta, se quema al instante y saca ese clásico y triste humito negro que a todos nos ha tocado ver cuando echamos a perder una pieza. La resistencia de 220 ohmios entra a salvar el día actuando como una válvula. Y esa válvula absorbe el exceso de energía, disipándolo en forma de calor. Así permite que llegue al LED únicamente la cantidad de corriente que necesita para emitir luz de forma segura. O sea, ¿lo protege? El paso.
Ahora, la complejidad aumenta cuando el documento nos lleva a analizar múltiples componentes. Plantea un circuito donde se conectan tres resistencias en serie. A ver, cuenta. Una de 100 ohmios, otra de 220 y una tercera de 330 ohmios, todas conectadas a una fuente de 12 voltios. Y aquí la clave, como bien señala el material, está en entender la topología del camino. En un circuito en serie, los electrones no tienen opciones, es una sola ruta. No hay atajos. Tienen que pasar obligatoriamente por la primera resistencia, luego por la segunda y finalmente por la tercera. Es una acumulación lineal de esfuerzo. Exacto, un esfuerzo tras otro. Por lo tanto, la lógica nos dice que las resistencias se suman directamente como bloques en una fila, dándonos una resistencia total equivalente que es la suma de esos tres valores. Y una vez que se tiene esa resistencia total, que representa el cuello de botella completo del circuito, el documento nos invita a aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente. ¿Qué es voltaje sobre resistencia? Sí, pero más allá de la fórmula, lo importante para quienes repasan esto es la relación de causa y efecto. Tenemos 12 voltios de presión empujando contra un obstáculo combinado muy grande. Lógico. A mayor obstáculo total en ese único camino, menor será el caudal de electrones que logre fluir. Es una regla universal de la física. Lo que nos lleva a la clásica paradoja que plantea el documento a continuación. El circuito en paralelo. Este tema siempre causa confusión al principio. Sí, porque aquí tenemos dos resistencias, una de 150 ohmios y otra de 100 ohmios colocadas en paralelo. A simple vista, el instinto te dice que si agregas más componentes al circuito, el bloqueo total debería ser mayor. Claro, suena lógico sumar. Pero me pareció genial cómo el material aborda esto, preguntando si la resistencia total será mayor o menor a 100 ohmios. Lo fascinante aquí es cómo choca la intuición con la física real. En un circuito en paralelo, la resistencia total del sistema siempre va a ser menor que la resistencia individual más baja del grupo. O sea, menor a la de 100 ohmios en este caso. Obligatoriamente será menor a 100 ohmios. Y el documento utiliza una analogía fantástica para aterrizar el concepto, que es la de las cajas de cobro en un supermercado. Sí, esa analogía es perfecta para visualizar el flujo. Imagina que tienes una sola caja abierta y la persona cobrando es un poco lenta. Tienes una resistencia alta al flujo de clientes. Digamos que esa es la resistencia de 100 ohmios. La fila avanza despacio. Pero si decides abrir una segunda caja, aunque la nueva persona cobrando sea todavía más lenta, digamos nuestra resistencia de 150 ohmios, Le estás dando a la fila una vía alternativa por donde avanzar. le abres otra puerta. Exactamente. Aunque ese nuevo camino ofrezca más resistencia individual que el primero, el simple hecho de habilitar múltiples rutas simultáneamente hace que el flujo total de personas que salen del supermercado sea mucho mayor. Avanzan más rápido en conjunto. En el circuito, al colocar resistencias en paralelo, estamos abriendo nuevos caminos físicos para los electrones. Más caminos disponibles significan una mayor facilidad global para que la corriente fluya desde la fuente, por lo que la restricción equivalente de todo el sistema se desploma por debajo del camino más fácil. Es una forma muy elegante de entender la matemática detrás de esto. No es magia, es simple distribución de flujo. Y te quita la necesidad de aprender la fórmula de memoria sin entenderla. Totalmente. Ahora, pasando de la topología del circuito a la talacha del diagnóstico real, el documento se mete de lleno en el uso del multímetro y plantea la bronca clásica de medir 0 voltios. Un clásico en el laboratorio. Estás revisando un punto en la tarjeta, pones las puntas y la pantalla marca un rotundo 0. La reacción inmediata suele ser, bueno, este componente ya se quemó. Pero el material nos empuja a usar el pensamiento deductivo. Es que el misterio de los 0 voltios requiere mucha frialdad analítica. Si el multímetro marca 0, la lógica nos obliga a revisar las variables de entorno antes de culpar al componente. Claro, no hay que precipitarse. La razón número 1, que parece broma pero ocurre todo el tiempo, es que la fuente principal de energía simplemente esté apagada. O desconectada de la pared. Exacto. O que la protección térmica de la fuente haya saltado. Sin esa presión inicial, el circuito entero está muerto y leerá 0 en cualquier nodo. Es el equivalente a desarmar media televisión para luego darte cuenta de que estaba desenchufada. Otra posibilidad que destaca el análisis es buscar un corte físico aguas arriba del punto de medición. Un puente roto. Así es.
Si hay una pista levantada en la tarjeta, un cable trozado internamente o un fusible previo que voló y actuó como un puente levadizo abierto, la energía simplemente no llega a nuestras puntas de prueba. Y hay un tercer escenario técnico que el documento señala sutilmente y que es un error de novato muy común. A ver. Para medir voltaje, el multímetro siempre necesita evaluar la diferencia de potencial entre dos puntos distintos. Ok. Si por un descuido o por la prisa se colocan ambas puntas de prueba sobre el mismo riel de alimentación o en el mismo plano de tierra, el equipo va a medir la diferencia de presión entre un punto y sí mismo. Y el resultado, por pura física, es 0 voltios. Cero absoluto. Hay que tener un orden mental muy claro al poner las puntas. Siguiendo con las herramientas de diagnóstico, llegamos a la famosa prueba de continuidad. Esa función del multímetro que emite un pitido cuando hay un camino ininterrumpido. El famoso beep. El documento plantea la situación de medir una pista y toparse con un silencio absoluto. ¿Cero continuidad? La pregunta implícita para el estudiante es si la tarjeta sirve o ya es basura. Y la respuesta no siempre es tan trágica. Esa es la trampa del diagnóstico apresurado. La ausencia de continuidad no es sinónimo automático de una pista rota o una soldadura fría. Aquí entra el conocimiento de la arquitectura del circuito. Hay que leer el terreno. Hay que revisar el esquemático mentalmente. ¿Acaso hay un componente entre esos dos puntos diseñado precisamente para interrumpir el paso de la corriente bajo ciertas condiciones? Claro, el ejemplo más básico es un interruptor o un relé que está en su estado de reposo. Justamente. Si el contacto está abierto, el multímetro no va a pitar, y eso es exactamente lo que el componente debe hacer. O, como menciona el análisis de componentes pasivos, un condensador. Efectivamente. Un condensador en un circuito de corriente continua se comporta como un muro una vez que se llena de carga. Ya no deja pasar nada. Bloquea el flujo constante de electrones. Si intentamos medir continuidad a través de él, el multímetro registrará el pulso inicial de carga y luego mostrará una barrera infinita. El pitido del multímetro solo nos dice si hay una autopista libre. Nos toca a nosotros interpretar si un bloqueo es un bache en el camino o una caseta de cobro que funciona correctamente. Me gusta esa analogía. Lo cual nos enlaza con otro mensaje muy particular que arrojan las pantallas de los multímetros y que el documento pide interpretar. Las letras OL. ¿OL? Se plantea el caso específico de medir una bobina y obtener esta lectura. Físicamente, ¿qué historia nos está contando ese OL sobre el estado de la bobina? Las letras OL significan over limit, o fuera del límite de medición. Básicamente el multímetro nos está diciendo que la resistencia entre sus dos puntas es infinita. Como si no hubiera cable. Está intentando inyectar una pequeña corriente de prueba y no logra que regrese absolutamente nada. En el contexto de una bobina, que físicamente no es más que un hilo de alambre de cobre esmaltado enrollado muchas veces, una lectura de OL confirma un circuito abierto. Y el hilo conductor de cobre dentro de esas bobinas suele ser del grosor de un cabello. ¡Súper delgado! Entonces, un OL significa que ese hilo se trozó. Las causas en el mundo real son muchísimas. Puede ser fatiga mecánica por la vibración constante del equipo, o lo más común, un pico de voltaje, El retroceso inductivo. que generó tanto calor en una fracción de segundo que literalmente fundió el cobre por dentro, rompiendo el camino para siempre. Exactamente. Y justo esa idea de un alambre de cobre fundiéndose nos lleva de manera muy natural a la siguiente gran sección del documento: la física de los materiales. Que es un tema padrísimo. Porque nos hace preguntarnos por qué usamos cobre en primer lugar. El material de estudio pide diferenciar conceptualmente a los conductores de los aislantes, y la respuesta está en la arquitectura de sus átomos. A nivel atómico, todo se reduce a qué tanta libertad tienen los electrones. Así es. Los materiales conductores como el cobre, la plata o el aluminio tienen electrones en su órbita más externa que son como inquilinos que no han firmado contrato. Listos para mudarse. Están unidos al núcleo de forma muy débil. Con el menor empujón de voltaje están listos para saltar al átomo vecino y generar una corriente. Los aislantes, como el plástico, el vidrio o el caucho, son todo lo contrario. Son muy posesivos. Sus átomos tienen a sus electrones fuertemente amarrados, se resisten a soltarlos y por ende retienen el flujo de energía.
Pero el documento no se queda en esa división binaria, y aquí es donde el análisis se vuelve fascinante. Introduce un material que rompe un poco los esquemas tradicionales, el grafito. Ah, sí. Sí, el mismo material oscuro y quebradizo que forma la punta de los lápices que usamos a diario. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque el grafito conduce electricidad. De hecho, se usa en muchas prácticas de laboratorio, pero su comportamiento está muy lejos de ser el de un cable de cobre. Es un caso de estudio perfecto para la ciencia de materiales. A ver, explícanos esa parte. El grafito es carbono puro, pero sus átomos están dispuestos en láminas planas, como hojas de papel apiladas. Los electrones tienen la libertad de surfear a lo largo de esas láminas, por lo que el grafito conduce. Ok, pueden moverse a lo ancho de la hoja. Sí, pero saltar entre las distintas láminas, de una hoja a otra, es mucho más difícil. Esto significa que el grafito permite el flujo eléctrico, pero su propia estructura cristalina opone una resistencia natural significativa. Es como un conductor con frenos integrados. Nos demuestra que la conductividad es un espectro, no un simple interruptor, de conduce o no conduce. Y hablando de materiales que viven en ese espectro intermedio, la evaluación hace hincapié en el componente que revolucionó la tecnología, el diodo. El documento lo describe de forma muy pragmática como un componente que permite el paso de corriente en un solo sentido. Una calle de un solo sentido. Es el equivalente a una válvula checa en plomería. El diodo es verdaderamente la puerta de entrada a la electrónica moderna y logra este truco direccional gracias a los semiconductores. Materiales como el silicio puro son, por naturaleza, aislantes bastante mediocres. Ni fu ni fa. Exacto. Pero la magia ocurre mediante un proceso llamado dopaje. Si al silicio se le inyectan impurezas controladas como fósforo o boro, alteramos su estructura atómica. De un lado creamos un exceso de electrones y del otro una falta de ellos, o huecos. Es la famosa unión PNE. Y el comportamiento de esta unión es lo que permite dirigir el tráfico eléctrico. Si le aplicas voltaje en la dirección correcta, empujas a los electrones a cruzar la frontera y la corriente fluye libremente. Pasan como si nada. Pero si inviertes la polaridad de la fuente, los electrones son arrastrados lejos de la frontera, creando una zona vacía en el medio que actúa como un muro de contención perfecto. Es un control de tráfico a nivel subatómico. Y de manipular la materia a nivel subatómico, el documento nos lleva a manipular el espacio mismo. El siguiente gran bloque temático es la intersección entre la electricidad y las fuerzas invisibles, el electromagnetismo. ¡Qué gran tema para repasar! Es imposible hablar de fundamentos de electrónica sin abordar cómo estas dos fuerzas son, en realidad, dos caras de la misma moneda. La regla de oro aquí es que una corriente eléctrica nunca viaja sola. Siempre, sin excepción, que hay un flujo de electrones a través de un conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable. Es un subproducto físico inevitable. ¿Siempre está ahí? Pero claro, alrededor de un cable recto normal en una tarjeta, ese campo es muy débil y disperso. La evaluación plantea el reto de cómo podemos domar y concentrar ese campo magnético para que haga trabajo útil. La solución a ese reto es pura geometría. Si tomas ese cable recto y lo enrollas sobre sí mismo formando una espiral, es decir, una bobina, las reglas cambian. Se multiplican. Las pequeñas líneas circulares de campo magnético que rodean cada vuelta individual del cable se suman unas con otras. El resultado es que el campo se concentra de manera brutal en el centro de la espiral, Creando algo muy poderoso. creando un campo magnético direccional, muy similar al de un imán de barra permanente, pero con la ventaja de que lo puedes encender y apagar a voluntad. Y el documento destaca el verdadero truco de magia de la ingeniería industrial para llevar esto al siguiente nivel. Introducir un núcleo de hierro en el centro de esa bobina. Ese es el secreto. La bobina por sí sola ya genera un campo decente, pero meterle hierro en medio cambia por completo la magnitud de la fuerza. Ese es el toque maestro de los electroimanes. El hierro es un material ferromagnético. Si lo pudieras ver a nivel microscópico, está lleno de pequeñas regiones llamadas dominios. Que son como pequeñas brújulas, ¿no? Justo así. Son como brújulas diminutas que normalmente apuntan en direcciones caóticas. Pero al introducir ese núcleo de hierro dentro del campo magnético de la bobina, la fuerza de la bobina obliga a todos esos millones de dominios de hierro a alinearse perfectamente. Todos jalando para el mismo lado.
El núcleo actúa como un amplificador masivo. Este principio exacto es lo que hace funcionar desde el pequeño relé en una tarjeta de control hasta los gigantescos transformadores en los postes de luz de nuestras calles. Es una cuestión de escala, pero la física es idéntica. Y lo fascinante es que esta relación funciona en ambos sentidos. El documento aborda la inducción electromagnética, que es el proceso inverso. Así es. Si la electricidad puede crear un campo magnético, resulta que un campo magnético también puede generar electricidad en un cable que ni siquiera está tocando. Si conectamos esto con el panorama general, la inducción es la base de toda nuestra red eléctrica global. Sin embargo, hay un detalle crítico que la evaluación subraya y que quienes repasan esto no deben olvidar. ¿Cuál es? El campo magnético por sí solo no hace nada si está quieto. Para que la magia de la inducción ocurra y los electrones en el cable comiencen a moverse, el campo magnético necesita ser dinámico. Tiene que haber acción. Tiene que estar expandiéndose, contrayéndose o moviéndose físicamente frente al cable. Es la variación y el movimiento en el tiempo lo que transfiere la energía a través del aire y genera un voltaje inducido. Es decir, la estática es inútil para la inducción. Es el cambio constante lo que realiza el trabajo. Y para cerrar este repaso de fundamentos, el material aborda los criterios técnicos para medir estas dos fuerzas principales, la corriente y el voltaje. Dos conceptos que no deben confundirse. Y lo hace pidiendo ilustrar la manera correcta de conectar los instrumentos. Para quienes nos escuchan y necesitan visualizar esto de forma clara sin tener un diagrama enfrente, la analogía hidráulica vuelve a ser la mejor herramienta. Definitivamente. Para entender cómo medir la corriente o el amperaje, hay que recordar que estamos midiendo la cantidad real de electrones viajando por el conductor. Es como medir el caudal de agua en una tubería. No puedes saber cuánta agua pasa por dentro solo tocando el tubo por fuera. Exacto. Tienes que cortar la tubería, instalar un medidor de agua en medio y obligar a que todo el caudal pase a través del medidor. En electrónica, esto significa que debemos abrir el circuito físicamente e insertar el multímetro en serie. La energía entra por una punta, atraviesa el circuito interno del multímetro para ser contada y sale por la otra punta para seguir su camino. El multímetro se vuelve parte de la autopista y tiene que soportar todo el tráfico, lo cual explica por qué es tan fácil volar el fusible interno de un multímetro si mides mal la corriente. Un error doloroso y caro. ¿Y para el voltaje, cómo cambia la cosa? El voltaje es una bestia completamente distinta. Como decíamos, el voltaje es la diferencia de presión que empuja a los electrones. Para medir esa presión, no necesitas meterte en medio del flujo. No tienes que cortar cables. Piensa en tratar de medir la fuerza con la que cae un río. Te paras en la orilla, miras la altura en la montaña desde donde viene el agua y luego miras el nivel del valle hacia donde fluye. Estás midiendo esa diferencia de potencial desde afuera. En el circuito se hace exactamente eso. Sin desconectar ni abrir nada, colocas las puntas del multímetro en paralelo, tocando simultáneamente dos puntos distintos. El equipo simplemente siente cuánta presión hay entre el punto A y el punto B sin interrumpir la operación normal. ¿Qué forma tan clara de separar ambos procesos y evitar que el multímetro termine sacando chispas? Y con eso, hemos recorrido los pilares principales de este módulo de evaluación técnica del CIEM. Ha sido un repaso bastante completo para estructurar el estudio. Empezamos aterrizando el papel de la resistencia para frenar el ímpetu destructivo de la energía sobre un LED. Analizamos la lógica deductiva para resolver misterios con el multímetro, como las ausencias de voltaje o los circuitos abiertos. Profundizamos en la arquitectura atómica de los semiconductores y el grafito. Y terminamos escalando las fuerzas invisibles del electromagnetismo con bobinas y núcleos de hierro. Y creo que el gran valor de desempacar este material es darse cuenta de que repasar estos conceptos no es solo un trámite técnico para salir del paso. No, para nada. Es afinar la lente con la que vemos la tecnología. Cada botón que presionamos, la placa madre de la computadora que usamos para grabar esto, o el motor de la bomba de agua de una casa, absolutamente todo obedece a estas mismas reglas inquebrantables de voltaje, corriente, resistencia y electromagnetismo. Entender la raíz física te da el control sobre el sistema. Todo está profundamente conectado. Y esto nos deja con una reflexión bastante intrigante para llevar estos principios hacia el futuro.
A ver. Hoy hablamos de la inducción electromagnética y de cómo los campos magnéticos variables generan electricidad a distancia sin contacto físico. La base de tantas cosas. Dominando estas reglas fundamentales, me pregunto qué límites invisibles estamos rompiendo hoy en día para cargar nuestros teléfonos o incluso los grandes bancos de baterías de los vehículos eléctricos de manera 100% inalámbrica. Ya es una realidad incipiente. Al escalar la potencia de esta inducción magnética, ¿cómo transformará la transmisión inalámbrica de energía la arquitectura misma de nuestras ciudades, eliminando los cables por completo? Es fascinante pensar hasta dónde nos llevarán estas reglas básicas que hoy repasamos. Nos cambia la perspectiva por completo. Definitivamente. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Repasen, entiendan la lógica y mantengan siempre viva esa curiosidad analítica.